En cuenta regresiva. Sí, en cuenta regresiva porque hay un montón de acontecimientos que van a pasar y que son importantísimos y que uno va contando los días hasta que lleguen. Eso me pasó a mí con mi casamiento. Capaz que a vos te pasó lo mismo. Yo estaba, falta un mes para mi casamiento, faltan 15 días para mi casamiento, faltan 3 horas para mi casamiento. Era un continuo contar y contar lo que faltaba para un acontecimiento tan importante. Y hoy vamos a hablar también de un casamiento, que en la Biblia lo llaman las bodas del Cordero. Un título un poco extraño, pero después lo vamos a explicar. Yo lo que te invito ahora es a leer Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 10, donde nos dan un pequeño panorama de lo que va a ser esa fiesta. Esto nos lo relata Juan, el apóstol Juan, que tuvo una visión celestial, es decir, algo que va a ocurrir en el cielo, y que tiene que ver con multitudes de ángeles reunidas alrededor del trono de Jesús, de Dios, tomando absoluto poder y reinado sobre la tierra. Y ahí todos aclamando que su reinado estaba siendo consumado totalmente, Juan dice lo siguiente: alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado, se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. Y el ángel le dijo a Juan: escribe, felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Así que hoy vamos a hablar de las bodas del Cordero. Empecemos diciendo que el Cordero es, sin ningún tipo de lugar a dudas, Jesús. ¿Por qué? Porque tal como lo había dicho su primo hace muchos años atrás, Juan el Bautista, él lo señaló y le dijo: ahí va, mirándolo a Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Porque para el pueblo judío, después de pasar cientos y cientos de años reconociendo sus culpas delante de Dios y matando a un cordero como sustituto para que él fuera el que pagara el precio de la muerte por haber pecado, aparece Jesús como el Cordero de Dios, es decir, aquel que de una vez y para siempre, no una vez al año como en esos momentos pasaba con los corderitos, una vez y para siempre pagara a él la multa o el precio que nuestros pecados debían pagar delante de Dios. Toda nuestra ingratitud, toda nuestra indiferencia hacia Dios, todos nuestros errores fueron pagados por alguien, no por nosotros, porque no hubiéramos podido, teníamos que haber dejado nuestra propia vida. Pero Jesús sí lo hizo, y por eso el sacrificio de él es el que le dio el título de Cordero de Dios. Ahora vos puedes decir, ¿por qué las bodas del Cordero? Bueno, el tema, la simbología de las bodas está a través de toda la Biblia. Es decir, nosotros leímos Apocalipsis, pero eso no quiere decir que toda la Biblia, que en realidad no es ni más ni menos que una colección de libros que tienen más de 1400 años entre el primero que se escribió y el último, esté atravesada por ese concepto. Por ejemplo, te invito a leer Oseas, es un profeta, el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 19 y 20. Escucha esto fue escrito 750 años antes de Cristo. Y dice: Israel, yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima, porque te amo entrañablemente. Yo te haré mi esposa y te seré fiel, y tú me conocerás como el Señor. Esto se lo estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel. Y ya le estaba diciendo hace 2700 años atrás que él iba a tomar como esposa a ese pueblo. También lo dice Isaías 54:5. Eso fue escrito 600 años antes de Cristo. También está en el siglo I después de Cristo, en 2 Corintios 11:2, un concepto parecido. Y por ejemplo, en el libro de Efesios, que también fue escrito en el siglo I de la era cristiana, dice:
esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla y para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. O sea que esto te lo muestro para que veas que a través de todos estos años, a través de todos estos autores diferentes, hay un hilo conductor. Va a haber una fiesta de bodas. Ahora, si la fiesta de bodas es de Cristo o de Jesús, ¿con quién se va a casar el Señor Jesús? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué simbología tiene? Es decir, ¿qué significa esto? Bueno, no podemos entender este concepto si no entendemos primero lo que significaba un casamiento para los judíos de esa época. Entonces te voy a contar primero de qué se trataba un casamiento judío y después lo vamos a aplicar a lo que nos quiere enseñar la Biblia hoy. El casamiento para los judíos era el momento, desde lo social y de lo personal, más importante de la vida de una persona. La vida no era igual después de haberse casado, era importantísimo. Entonces, en los casamientos, en la época de Jesús y en la época judía, constaban de tres partes. Una era la parte del compromiso. Eso podía ser, inclusive realizar ese compromiso por los padres de ambos novios, mucho antes de que los novios tuviesen edad para casarse. Porque como eran dos familias que se unían, los padres querían tener intervención en eso. Entonces ellos pactaban antes el casamiento. Pero también podía ser que un pretendiente fuera a hablar con el padre de la novia para pedirle la mano o para pedirla por esposa. Entonces lo que hacía era presentarse el pretendiente en la casa del papá de la novia, se presentaba con un cuero de vino, también llevaba un contrato nupcial y también llevaba dinero. ¿Por qué? Porque había que pagarle la dote. Libros de la época muy interesantes dicen que una doncella podía valer 200 denarios. Calcula que un denario es el jornal de un día de trabajo de un trabajador normal de esa época. O sea que eran 200 jornales. Una viuda, 100. Y encontraron documentos en donde la hija de un sacerdote podía estar cotizada en 400 denarios. Por supuesto te estoy hablando de precios mínimos. Después de ahí vamos para arriba. Entonces llegaba el pretendiente, se sentaba en la casa del papá de la novia y le decía sus intenciones de casarse con su hija. Le explicaba los proyectos que él tenía, a dónde iban a vivir, de qué pensaba trabajar o de qué estaba trabajando. Y entonces le ofrecía el dinero y el acuerdo prenupcial. Si el padre estaba de acuerdo, tomaban una copa de vino, como que el acuerdo estaba casi hecho, y en ese momento llamaban a la novia o a la hija. Entonces, si ella estaba de acuerdo, entonces se firmaban ahí los papeles y entonces se servían una copa de vino que era compartida por la novia y por el novio, y ahí el padre le daba su bendición. Ahí terminaba la etapa de compromiso. A partir de ese momento, ellos eran novios, estaban comprometidos, y ese compromiso era tan formal y tan fuerte que se los consideraba casados. Y inclusive se podía romper únicamente con una carta de divorcio. A partir de ese momento empezaba el periodo de esponsales, se llamaba. Este periodo podía durar algunos meses y hasta un año. Y era un periodo donde a los dos se los consideraba prácticamente como casados, por más que cada uno todavía seguía viviendo en su casa. Y por supuesto se comprometían a fidelidad mutua. ¿Ella a qué se dedicaba? Ella se dedicaba a aprender todo lo necesario, todo lo que necesitaba saber para encarar luego su vida de casada. Y el muchacho también se dedicaba no solamente a aprender eso, sino a preparar el lugar donde iban a vivir, que podía ser inclusive hasta una habitación o un sector dentro de la casa del propio padre del novio. La tercera etapa del casamiento era la fiesta de boda propiamente dicha.
que en realidad consistía en que el novio fuera a buscar a la novia. La cosa era así. El día que se había establecido como el día de la ceremonia nupcial, entonces estaba la novia en su casa junto con todas sus amigas ya preparada. Todo eso empezaba a la tarde. Llegaban los invitados y se entretenían ahí mientras estaban esperando al novio. Pasaban unas cuantas horas y generalmente, faltando unos pocos minutos para la medianoche, se veía por el medio del pueblo una procesión de muchachos, que era el novio junto con sus amigos, que venían con unos bastones largos y unas antorchas en la punta, iluminando el camino, en medio de jolgorio y alegría y canciones. Venían a buscar a la novia. La novia, todo esto estaba ya preparada, el novio llegaba, se la presentaban y él, junto con todos los invitados, hacían otra vez todo ese recorrido. ¿Hacia dónde? Hacia la casa del padre, donde estaba la fiesta. Ahí se llegaba, empezaban las festividades y se tomaba nuevamente una copa de vino que ambos compartían, un sorbo la novia, un sorbo el novio, y después el padre daba su bendición, muchas bendiciones sobre esa copa y sobre esos novios. Así era un casamiento judío en ese entonces. Ahora, sabiendo esto, podemos entender la simbología que Dios nos quiere dejar cuando nos está diciendo: prepárense y alégrense porque vienen las bodas del Cordero. Esa primera etapa del casamiento judío, que sería el compromiso, en realidad, aunque te parezca mentira, ya ocurrió. ¿Cuándo? ¿Cuándo hubo un acuerdo? ¿Cuándo hubo un precio que el novio tuvo que pagar? Ni más ni menos que, dice Efesios capítulo 1, versículo 4, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya el Señor, ya Dios había elegido, había predestinado a aquellos que iban a formar parte de su familia y que iban a participar en estas bodas del Cordero. Y cuando llegó el momento de la dote, ¿sabés cuántos denarios o cuántos jornales diarios tuvo que pagar el novio, o sea Jesús? No se mide en denarios, se mide en vida. Pagó con su propia vida. Fue el precio más alto que algún novio haya pagado por su esposa. El novio, cuando desembolsaba el dinero, pensaba que era la inversión que tenía para pasar todo el resto de su vida con su amada, con la persona que iba a compartir sus proyectos, que lo iba a amar a él y que él la iba a amar a ella. Y Jesús, como novio, también consideró que pasar el resto de la eternidad con sus hijos y formar una familia en donde todos nos amáramos valía la pena que costara su propia vida. Y eso fue lo que hizo. Pagó el precio que nosotros debíamos de haber pagado. Él pagó con su propia vida. Ahora, si vamos a la segunda etapa, que sería la etapa de los esponsales, hoy la estamos transcurriendo. Acordate, la época o la etapa de los esponsales era la época en donde el novio se preparaba para la siguiente etapa, disponiendo el lugar donde iba a vivir con su futura esposa. ¿No te hace acordar esto lo que dice Juan capítulo 14? Escucha. Y después de irme, dice Jesús, y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ahora, sabiendo lo que sabés sobre los casamientos judíos, ¿no tienen otra connotación estas palabras? Sin duda, Jesús, cuando estaba diciendo esto, estaba refiriéndose a que iba a llevar a su novia, o sea, a la iglesia, con él. Él propiamente, él en persona le iba a venir a buscar y se le iba a llevar a un lugar que él mismo estaba preparando para pasar toda la vida con él. Y luego tenemos a la otra parte, la parte de la novia que se preparaba para la nueva etapa. Y bueno, ahí también estamos nosotros como hijos de Dios, no estamos acá, digamos, vacacionando o entreteniéndonos. Estamos con una misión, con muchas misiones. Y la principal, la más grande que tenemos, es
parecernos a Jesús. En infinidad de lugares de la Biblia dice que Dios está pretendiendo una nueva persona que únicamente puede fluir si tenemos la vida de Jesús en nosotros. Por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Por lo tanto, está hablando Pablo, y en un contexto de que es importante que conozcamos a Dios, dice: ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado vivir con Cristo. Cristo mismo en las vidas de ustedes, y cuando Él aparezca, ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. ¿Te das cuenta? Evidentemente, nuestra preparación como hijos de Dios, como novia, es empezar a pensar no en esta etapa. Estamos de pasajeros, estamos de paso por este mundo, sino en pensar en la que viene. Y la que viene está exigiendo que nosotros tengamos una vida parecida a la de Jesús. Y cuando te digo parecido a la de Jesús, no te estoy hablando con mantos sin sandalias, te estoy hablando una vida similar en amor, en paz, en honestidad, en integridad. Y así te puedo decir un montón de características que solo no se pueden lograr, pero con la vida de Jesús en nosotros sí. Así que estamos en esa época. Cristo preparando el lugar para que nosotros lleguemos, y nosotros preparándonos, teniendo nuestra mente en aquello que vamos a recibir y pareciéndonos y trabajando en este proceso que en teología se llama el proceso de santificación, es decir, pareciéndonos cada día más al prototipo de hombre y de mujer que Jesús nos vino a dar como ejemplo. Y bueno, falta la tercera parte, que es la más importante, que es la ceremonia de bodas propiamente dicha. Y bueno, ¿en qué consistía? ¿Te acordás que te conté? En que el novio venía a buscar a la novia y se la llevaba a su casa, a la casa del padre. Bueno, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que hablamos en el primer video cuando hablamos del arrebatamiento. Jesús viene a buscar a su novia. Jesús viene a buscar a sus hijos. ¿Y te acordás que hablamos? Los que estemos viviendo en ese momento, vamos a encontrarnos con Cristo en el aire. Pero antes, los que estaban muertos, que murieron creyendo en el Señor Jesús, esos también van a resucitar y nos vamos a encontrar con Él en el aire. Impresionante. ¿Y después qué? Ahí se habla en innumerable cantidad de versículos en la Biblia de un gran banquete, una gran fiesta. ¿Por qué? Porque el Señor se encuentra con todos sus hijos y va a haber invitados. Supuestamente los invitados son los que han muerto creyendo en Jesús, capaz en otras épocas anteriores, creyendo en un Salvador que el Señor iba a enviar. El pueblo de Israel, los que hayan muerto durante la tribulación, todos esos vamos a conformar una gran fiesta que van a ser las bodas del Cordero. Ahora, es interesante, si vamos nuevamente a Apocalipsis 19 que leímos al principio, me interesa mucho hacer hincapié en esto que dice que la novia, es decir, la iglesia, se va a vestir de lino fino. Vos sabés que durante en muchos lugares de la Biblia se habla de las vestiduras de salvación, refiriéndose a la salvación que ha sido dada por Dios. Es decir, no es un vestido, hablamos en forma simbólica, que uno puede confeccionarse, sino es un vestido que Dios nos da. Y es verdad, porque teológicamente hablando, estamos hablando de justicia o justificación imputada. La palabra imputar es una palabra contable que hoy mismo seguimos usando y que se refiere a cuando hace alguien algo pero que está imputado a otro. Por ejemplo, yo le pago la deuda a un amigo mío que está en problemas. Entonces, ¿qué pasa? Yo pago la deuda, pero el pago se le imputa a mi amigo. Entonces, yo pagué, pero él se queda sin deuda. De la misma manera, nosotros somos declarados justos delante de Dios. No porque hayamos hecho buenas obras, porque seamos muy religiosos, porque podamos tildar un montón de condiciones o requerimientos que Dios da y nosotros los cumplimos todos. No. Nosotros somos declarados justos
porque Dios mandó a su Hijo Jesús, Él pagó nuestra multa, el precio de nuestro pecado, y nosotros por fe podemos hacer que esa justicia, o sea, esa declaración de inocencia, sea nuestra. Pero en realidad nosotros no la pagamos, la pagó Jesús muriendo en la cruz. Pero resulta que acá habla de vestiduras que tienen que ver con el lino limpio y resplandeciente, recordando que el lino era una tela, aparte de hermosa, muy, muy cara. Y lo blanco está hablando de pureza. Entonces, está diciendo que vamos a vestirnos de pureza, pero aclara que son las acciones justas del pueblo santo. ¿Te acordás cuando hablamos del tribunal de Cristo, la clase pasada, que habíamos dicho que nuestras obras, lo que hubiéramos hecho acá en la tierra, iba a pasar por un tribunal, iba a pasar como por fuego? Y entonces, todo lo que hayamos hecho lejos de la voluntad del Señor, todo lo que hayamos hecho sin amor y para vanagloria nuestra, o todo lo que hayamos hecho por los motivos equivocados, todo eso iba a pasar por fuego, iba a ser como las hojas secas, que lo único que te queda después es humo. Pero lo que hayamos hecho bien va a ser como el oro, que no solamente va a quedar, sino que va a salir más reluciente y más refinado. Parecería que esas acciones justas de los santos son esas obras, podrían ser esas obras que quedan luego de haber pasado por el tribunal de Cristo y quedan como, evidencias de la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque en definitiva, todas esas cosas no las podíamos haber hecho si no hubiéramos recibido la justificación o la declaración de inocencia de parte de Dios que afectara nuestras vidas para que nosotros después, en agradecimiento y con la ayuda del Espíritu de Dios, podamos hacer todas esas obras. De manera que cuando estemos allá en esa fiesta de bodas, vamos a estar vestidos con la justicia impartida por Dios, o sea, esa justicia imputada, esa inocencia que nos vino de regalo por gracia de Dios, gracias al sacrificio que hizo Jesús. Pero también nuestro vestido va a mostrar esas grandes obras que hemos podido hacer. ¿Qué? Para valoración personal, para que nos pavoneemos diciendo mirá todo lo que logré. No, seguramente va a ser para que el Señor sea exaltado, porque cuando el Señor nos vea ataviados como una novia, seguramente verá y será exaltado por las cosas que nosotros hemos podido lograr gracias a la transformación que Él hizo en nuestras vidas. ¿No te parece una figura hermosa? Bueno, nosotros vamos a ser partícipes de todo eso, porque nosotros somos la iglesia, la novia del Señor. Y como en todas bodas, va a haber ingredientes que no pueden faltar. Va a estar el amor, va a estar la fidelidad, porque cuando lleguemos ese día vamos a darnos cuenta de que ya no hay nadie que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas, y también vamos a tener la seguridad de que Dios nos va a amar, pero no por un tiempo, sino para siempre. Y también va a haber mucho gozo, mucha alegría, mucho festejo. Y así, las bodas del Cordero no son ni más ni menos que el gran evento que está organizando Jesús para dar un puntapié inicial a una vida diferente, una vida en donde vamos a estar siempre juntos con Él y donde haya ya desaparecido toda esa naturaleza corrupta que, si bien fue destruida en la cruz, esa tendencia a vivir independientemente de Dios, seguimos manteniéndola nosotros acá en la tierra. Pero en ese momento va a desaparecer. Tal vez por eso es que Juan, en 1 Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: queridos hermanos, dice, aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. O sea, esa pureza intrínseca que tiene Jesús va a ser la misma que vamos a tener nosotros, porque ya el poder del pecado no va a existir más, ya no vamos a tener más lucha con él, sino que va a haber una calidad de vida absolutamente igual a la naturaleza de vida que tiene Dios.
pura, santa y sin mancha, como él soñó que iba a presentar a su novia. Si pienso en un casamiento, pienso en una nueva etapa que comienza. ¿Y te acuerdas que te conté que en varias oportunidades los novios tomaban una copa de vino que compartía uno y el otro, y sobre eso se hacían varias bendiciones? ¿Sabes por qué es así? Es muy interesante. Los judíos consideran que el vino no es nada más que dos racimos de uva que se juntan. Es algo mucho más fino, más valioso y más delicioso que nada más que uvas agrupadas. Por eso lo usan en los casamientos, porque ellos consideran que un novio que se une con una novia no son dos personas que van a vivir juntas a una casa. Es algo mucho más que eso. Se da un vínculo matrimonial que es mucho más rico, más delicioso, más importante, más valioso que dos personas juntas. Por eso ese brindis compartiendo la copa. Y yo pensaba, ¿no será eso lo que el Señor quiere hacer en las bodas del Cordero? Quiere crear un vínculo con nosotros indisoluble, profundo. Tal vez ahí se dé un cumplimiento totalmente acabado de lo que dice Efesios 3:18, cuando dice que con todo el pueblo santo vamos a poder considerar y vamos a poder comprender la anchura, la largura y todas las dimensiones del amor de Dios. Porque vamos a tener una comprensión más grande y aparte vamos a tener un vínculo con Dios, con Jesús, tan profundo y tan cercano, que vamos a comprender y a disfrutar cosas nunca antes vistas. Por eso, las bodas del Cordero es una nueva etapa en la vida de todos los hijos de Dios importantísima, para la cual hay que estar preparado. La novia estaba preparada porque el novio en cualquier momento iba a venir y la tenía que encontrar lista. Por eso, como te dije en otras oportunidades, ¿estás lista para emprender esa nueva etapa? ¿Estás listo? Si no, no pierdas esta oportunidad. Él va a venir a buscar no a los que vayan a la iglesia, ni a los que formen parte de una determinada religión. Él va a venir a buscar a aquellos que estén profundamente convencidos de que Jesús murió por sus pecados, que estén arrepentidos y que quieren hacer de Jesús el norte de sus vidas. Vos podés decirle a Él que querés que Dios forme parte de tu vida, pedirle perdón y decirle que Él empiece a transformarte. Entonces te vas a asegurar un lugar en esas bodas que Jesús está organizando para comenzar una etapa por toda la eternidad en donde estemos juntos con Él, disfrutándolo, admirándolo y viviendo una etapa de amor nunca vista. Lo que viene es grandioso, así que tenés que estar preparado. Hasta la próxima.